Hoy el Señor nos permite abrir una vez más su palabra. Esa palabra que no nos cansamos de decir es viva, es eficaz, llega a lo más profundo de nuestro ser, porque atraviesa nuestro ser. Dice la palabra de ella misma que es espada que atraviesa el cuerpo, el alma, el espíritu. Y esa palabra de Dios que es verdadera nos trae siempre a un reconocimiento de quiénes somos, de cuál es nuestra condición y de cómo Dios quiere sacarnos de esa condición miserable que nos ha traído el pecado y llevarnos a las bendiciones de Él. Hoy vamos a tratar el tema agradezcamos a Dios porque Él nos llama al arrepentimiento. Quisiera que leyéramos Mateo capítulo 4, versículo 17. Vamos a partir de ese versículo, aunque vamos a ir a otras porciones de la Biblia para que nos sirvan de ejemplo. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, una vez más, ante ti, ante tu presencia, ante tu amor y misericordia, nos acercamos humildemente sabiendo, reconociendo, aceptando nuestra necesidad de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú estás ahí, para que todo aquel que cree en ti no perezca, sino que venga a salvación. Y hoy queremos que esta palabra, Señor, que tú quieres traer a nuestras vidas, nos llene del conocimiento necesario para arrepentirnos y para saber que esa acción nos entra, nos adentra, nos profundiza a lo que es conocerte, aceptarte, recibirte y permanecer en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos esta oración. Amén. Cuando nosotros oímos Mateo 4:17, lo que leímos hace un rato, nos damos cuenta que el Señor inició su ministerio haciendo una proclamación. Como todo rey, hacía una proclamación de entrada, introducía a todos los oyentes, los que Él estaba invitando a recibir su mensaje, a que este mensaje fuera escuchado. Y hay una condición, y hay una advertencia, y hay un llamamiento. Y el Señor está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba diciendo que el reino de los cielos había llegado y que era necesario, para estar en contacto con ese reino, Dios se había acercado. Era necesario que todo aquel que quisiera estar cerca del reino y entrar al reino pasara por la experiencia del arrepentimiento. Y empecemos diciendo, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, arrepentirse, ¿qué significa? En primer lugar, todo empieza con aceptar que sí hemos hecho algo, en este caso, hemos hecho algo contra Dios. Hemos ofendido a Dios, hemos no agradado a Dios. Y ese es el primer elemento, es el primer paso que necesitamos dar si queremos entrar en el proceso del arrepentimiento. En segundo lugar, es reconociendo, habiendo aceptado que si hemos pecado contra Dios, lo hemos ofendido, inmediatamente eso trae a nuestro interior un lamento, un dolor, una pena, una vergüenza, una necesidad de salir de una carga, algo que sentimos en el alma que afecta nuestras emociones. Haber aceptado que hemos pecado es un hecho que tiene que ver con la mente. Razonamos, entendemos que hemos hecho algo que no está bien. Pero inmediatamente reconocer eso nos lleva a una experiencia emocional. No emocional barata, vana, sino algo que produce en nosotros un lamento. Y para eso, cuando eso ocurre, inmediatamente sentimos vergüenza. Hemos sido redarguidos por Dios, hemos sido tocados en lo profundo. Y entonces sale del alma una necesidad de confesar, de decir, lo he hecho mal. Reconozco en mis adentros que lo hice mal y quiero pedirle perdón a Dios por eso. Quiero reconocer delante de Él que no lo hice bien.
Inmediatamente viene la confesión y petición de perdón. Se necesita una decisión. No es sentir simplemente que lo hicimos mal, sino decidir que no queremos seguir haciéndolo. El arrepentimiento genuino tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de ser y un cambio en nuestra manera de hacer las cosas. Una forma de vivir que era resultado de nuestra manera de pensar. Ahora cuando le confesamos a Dios, cuando reconocemos nuestra necesidad y tomamos la decisión de que ya no queremos ser así, inmediatamente el arrepentimiento empieza a tomar forma en nuestro interior. Y ese arrepentimiento nos va a llevar a la necesidad de decirle a Dios, quiero aceptar tu perdón, quiero aceptar tu gracia, quiero aceptar tu misericordia. Necesito que tú tomes mi vida y la cambies. Porque una cosa es tener el deseo y estar determinados a que queremos una vida diferente en Dios, y otra cosa es reconocer que solo Dios nos la puede dar. Y ese es el acto milagroso de la salvación. Dios ve nuestro corazón. Dios sabe si ese arrepentimiento es verdadero, porque hay algo que Dios dice en su palabra muy claramente. Él sabe cuando nuestros corazones realmente están pidiendo perdón, que no es para salir del paso, que no es para salir de un remordimiento, sino que hay un arrepentimiento verdadero. Y Dios entonces concede esa gracia. Dios tiene el poder de perdonar, quiere hacerlo. Dios es el que nos ama y nos ofrece por este llamamiento, el que recibamos ese perdón. Él nos toca con su misericordia, Él lava nuestros pecados, Él limpia nuestras vidas y abre una puerta a el inicio de caminar, andar, que es el término que usa básicamente la palabra, andar ya no como lo hacíamos antes, sino con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, don otorgado por Dios para nosotros. Dios nos enseña que ante la necesidad del arrepentimiento hay digamos, actitudes básicas que el ser humano, que todos nosotros tenemos. Allí Dios nos redarguye, nos enseña cómo estamos, qué hemos hecho, viene el dolor para producir ese arrepentimiento, dolor que viene de Dios, y ante eso, ese efecto interno que es provocado por el Espíritu Santo, nosotros tenemos dos actitudes. La primera es aceptar que lo hicimos, como comentábamos hace un rato, y decidir que necesitamos de Dios esa ayuda. La otra cosa es, la otra actitud totalmente diferente es negarnos, esconder que lo hemos hecho, es no aceptar que somos pecadores, es decir, no reconocemos nuestro estado a consecuencia del pecado, es rechazar la invitación que Dios nos hace y continuar en el pecado. ¿Que esto nos destruye por dentro? Por supuesto. ¿Que esto lleva a nuestras vidas a enfermedades no solo espirituales, sino físicas y emocionales? Por supuesto. Pero si no reconocemos, si no aceptamos, si no damos el paso, aun cuando Dios quiere perdonarnos, Dios quiere sacarnos de esa situación, Dios quiere librarnos de la culpa, aún así, con esa oferta de Dios, muchas veces nos negamos a hacerlo. Tristemente, es el negarnos, el rechazar, la actitud más frecuente. Y es cuando leemos la Biblia, entendemos por qué es así, comprendemos por qué es así. Porque Adán, cuando fue redarguido por Dios, él no mostró arrepentimiento. Él se justificó. A mí me gusta mucho, entiendo que es una de las descripciones más bellas que tenemos en la palabra de Dios, de alguien, un ser humano, que entendió lo que pasó con Adán y fue Job quien lo comenta. En el capítulo 31, versículo 33, Job dice de esta manera, y lo hace en el contexto de los amigos atacándolo porque decían que él era un impío, una persona mala, que le habían venido todas esas cosas porque él era un pecador, que no confesaba su pecado, que no lo admitía. Y él dice esto:
¿Acaso he encubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Lo describe de una forma preciosa. Usted toma esta pregunta que hace Job, para decir, Adán hizo esto. Él escondió en su seno, en su alma, escondió la iniquidad. No la confesó, no se arrepintió. Si vamos al Génesis, capítulo 3, encontramos eso mismo. Dios buscando el arrepentimiento, Dios ofreciendo que estaba ahí para ayudar, y él no hizo caso, no lo hizo de esa forma. Así que regularmente heredamos esa actitud, y en nuestras relaciones diarias, con alguien que nos dice, mira, me has ofendido o no me gustó lo que hiciste, en lugar inmediatamente de resolver el problema, empezando con nosotros. Arrepentimiento, si lo hice mal, perdóname. En lugar de eso, buscamos todos los medios, todos los caminos que nos parezcan más cortos para negar o para banalizar lo que hemos hecho. Eso es terrible. Tomar la cosa en forma de burla, decir, no, pero no es tan grande, minimizar las cosas, eso no nos va a ayudar. Dios dice claramente que tan pronto el pecado es desenmascarado por Dios, nosotros debemos tomar la decisión sana, arrepentimiento. Quiero poner 2 ejemplos de 2 hombres que amaban a Dios, querían obedecerlo, pero pecaron, y es precioso ver cómo ellos, al ser redarguidos por Dios, confesaron su pecado, pidieron perdón y pidieron a Dios que cambiara sus vidas. El primero es Job. Y mire, Job no pecó en el sentido de hacer algo en contra de Dios. La Biblia dice que vino todo sobre él y dice, Job no pecó con sus labios. Y aún con todo esto, Job no pecó. ¿A qué se refiere él cuando habla? Y le voy a pedir que vaya conmigo a Job capítulo 42. Es en el epílogo de ese libro, ya cuando todas las cosas han pasado y Dios empieza a restaurar, que él dice en el versículo 6, dice, versículos 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, esta es la conclusión a la que él llega, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se estaba arrepintiendo Job? Se estaba arrepintiendo de que en el transcurso y ante el ataque permanente de sus amigos, la incomprensión de sus amigos, el acusarlo continuamente, el no comprender su dolor y el no comprender palabras que salían de él porque él no entendía cómo, siendo un hombre justo, habían llegado esas cosas a su vida. Él declaró cosas que luego Dios les dice, todavía no me conoces tanto como tú crees. Yo te voy a mostrar cuánto te falta por conocerme. Y es entonces cuando Dios tiene ese diálogo pero precioso, maravilloso con Job. Y le va enseñando su soberanía, su grandeza, su justicia, su divinidad. Por ser Dios lo hago de esta forma, aunque tú no entiendas por qué lo hago ni para qué lo hago. Cuando Job se da cuenta de que le faltaba tanto, él entiende, yo tengo que arrepentirme. Yo no he visto a Dios como debí verlo. Me faltaba demasiado. Y dice, me arrepiento en polvo y ceniza, es decir, me humillo delante de Dios y me arrepiento. Quizás tú y yo algunas veces hemos estado en esa situación. Como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, muchas veces no entendemos cosas que Dios hace y entonces emitimos declaraciones o pensamos en cosas que son el resultado de no conocer a Dios en la dimensión, magnitud que Él merece y que nos ha permitido llegar a ese conocimiento por medio de Jesucristo y la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. A veces nos turbamos, a veces decimos algo contra Dios. Bueno, pues mire, la actitud que nos enseña Job es humillarnos y arrepentirnos. Decir, Señor, yo no te conozco como debía o debería, pero ayúdame a conocerte. Esa actitud, mis hermanos, mis amigos, mantiene el corazón sensible a Dios. Y este es un punto clave para nosotros entender el poder y la gracia del arrepentimiento. Es que es necesario
llegar al punto, a la comprensión, al entendimiento de que nosotros necesitamos a Dios siempre y que Él siempre está ahí para enseñarnos un paso más adelante quién es Él, cómo es Él, qué quiere hacer con nuestras vidas. El entenderlo, el aceptarlo se llama humildad. Y la humildad nos evita la altivez, el orgullo, la soberbia y el juzgar o culpar a Dios sin necesidad y hacerlo es no tener temor reverente, es perder esa sensibilidad. Así que Job estaba guardando su corazón cuando se dio cuenta de su error y se humilló. Punto número 2, David. Y nos vamos al Salmo 51. Ha pasado algo terrible en la vida de David. Su pecado, su carnalidad lo lleva a pecar contra Dios. Ese pecado, como ocurre siempre, el pecado alimenta otro pecado, hace surgir otro pecado, y tratando de esconder ese pecado porque no hay arrepentimiento, no hay confesión, entonces las cosas se desbordan. Y Dios, que es misericordioso, viendo a un hijo o a una hija de él en una condición donde peligra su alma, donde peligra su sanidad espiritual y peligra su salvación, entonces Dios habla. Y mire lo que pasa. Envía a uno de sus profetas y le envía con un mensaje para David. David siente a Dios redarguyéndolo y dice esas palabras tan significativas: yo soy ese hombre, yo he pecado contra Dios. Y ahí se inicia el primer paso hacia el arrepentimiento. Escribe el Salmo en algún momento, no sabemos si inmediatamente o después, y él confiesa a Dios su pecado. Yo quiero que nosotros pongamos atención. No voy a hablar del Salmo, sino tocar algunos aspectos que nos ayudan como cristianos a mantener nuestras vidas en una actitud de arrepentimiento permanente tan pronto nos damos cuenta que hemos pecado. Y escuche, como puse el ejemplo de Job, no se trata de que usted, como el caso de David, adulteró o que yo adulteré o que el otro hizo aquella cosa, esos pecados que son para nosotros visibles y que entendemos que son peores. Puede ser nuestra actitud, nuestra queja, nuestra inconformidad, nuestra manera de no entender que Dios es el dueño de nuestras vidas y conduce, nos lleva hacia aquello o hacia el punto que necesitamos de madurez. Cualquier cosa que sea, el cristiano tiene que arrepentirse. Esa es nuestra tabla de salvación, que nos arrepintamos, que el Espíritu Santo refresque nuestras vidas, que nos limpie y nos conduzca. Este hombre que estaba muy cerca de Dios, que adoraba a Dios, amaba a Dios, que se deleitaba en la palabra de Dios, cayó en un pecado. Ahora, cuando él se dio cuenta de lo que Dios le dijo, como dije hace rato, fue redarguido. Y él empieza diciendo, Salmo 51, escuche cómo se empieza. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí está confesando, está aceptando su pecado y toma la decisión de decirle a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Necesito que mi vida vuelva a ti, que mi vida tome el curso que llevaba. Necesitaba, dice David, el que tú me limpies, el que tú me laves, para que yo pueda estar en comunión contigo. Todo el Salmo es una bendición. Leerlo es algo que trae a nuestras vidas mucha inspiración y que nos convence de cuán frágiles somos, cuán fácilmente podemos caer. Pero ahí está, lo hemos aprendido, la gracia de Dios, podemos ir ahí, Él, porque Él es misericordioso. Por eso nos llama al arrepentimiento. Estos dos ejemplos nos enseñan el pecado visible, el pecado terrible, el pecado que se vuelve un problema cada vez mayor porque no es confesado, y aquel pecado que nos damos cuenta que nos hemos deslizado, no hemos tratado a Dios como debemos, porque creíamos que era así y debía ser esto, pero Dios no es así y nos lo enseña. Ahí reconocemos nuestra necesidad de venir a Dios.
Ahora, la palabra nos habla de obstáculos, obstáculos que no nos permiten ir de inmediato al arrepentimiento. Es interesante, y no puedo pasarlo por alto, que David nos enseña algo. Quiero que esté en el Salmo 32. Y David nos habla de los efectos de no confesar a tiempo. Que para allá es que vamos. Obstáculos que nos impiden confesar a tiempo. David dice, hay problemas cuando eso no se hace de inmediato. Porque él dice que mientras callé, estoy en el 32, versículo 3, dice, mientras callé, escuche, no hay confesión. No se dice, mira, yo lo he hecho, aunque sabe que lo había hecho. Él sabía que lo había hecho, pero no se atrevía a confesar. En ese silencio ocurren cosas. Y lo que le está diciendo es, mientras callé se envejecieron mis huesos. Los huesos nuestros son afectados. La persona empieza a tener dolores, fíjate, él lo dice por ahí. Se vuelve como la vida una cosa seca, árida. Él dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahí está el remordimiento. Está afectando el cuerpo, el soma, por eso la palabra psicosomático. Está ocurriendo una enfermedad en el cuerpo, pero la enfermedad está en el alma. Si no se resuelve el problema del alma, la enfermedad va a carcomer toda la vida. Y David sigue diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor, mi vida, lo que yo soy, como yo soy, mi dinamismo, se volvió en sequedades de verano. Mire lo que dice, mi pecado te declaré, confesó, se arrepintió y confesó, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, hay un monólogo interno, hay un momento en que decimos, pero es que yo no puedo seguir así, yo tengo que decirle a Dios que me perdone, que acepto que lo he hecho mal. Y mire lo que él dice, dije, se decidió a hablar con Dios. Confesaré, palabra clave, confesaré mis transgresiones, mis pecados, o sea, de haber roto la ley, el no haber obedecido, en pecar de esa manera, en adulterar y asesinar al esposo de esa mujer. Él dice, confesaré mis pecados, mis transgresiones a Jehová. Y escuche el aliento. Se nota inmediatamente que hay un alivio espiritual y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Reconocer, saber que fui yo, que no fue otro, que fui yo. Esa responsabilidad, ese tomar nuestro lugar, es puerta que se abre a libertad, a sanidad, a redención, a restauración. El arrepentimiento es algo que Dios creó, es algo que viene de Dios para salvar, para sanar. Cuando eso se obstaculiza, nuestras vidas van en declive. Y ahora voy a hablar de las cosas que obstaculizan el arrepentimiento. Número 1, el amor al pecado. La palabra del Señor, Él nos da un ejemplo en Apocalipsis 2:21, cuando dice, habla de una mujer dentro de la iglesia, conocida como Jezabel, que dice, oiga las palabras de Cristo. Es Cristo que está hablando en este momento. Y dice, le he dado tiempo de arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El amor al pecado. Amamos tanto, nos deleita tanto pecar y sabemos que no debemos, que eso impide que nos arrepintamos. Escuchemos lo que dice el Señor, le he dado tiempo. Dios tiene un tiempo en que expresa su misericordia, como dice en Romanos capítulo 2, para que nosotros respondamos a su llamamiento al arrepentimiento. Dios no quiere que tú y yo estemos tropezando con el pecado. Dios no quiere que el pecado siga haciendo daño a nuestras vidas. Así que nos llama al arrepentimiento. Cambiar actitudes, arrepentirnos de hábitos, arrepentirnos de forma de pensar, arrepentirnos de esquemas mentales muy profundos que nos llevan a una y otra vez caer. Y el Señor entonces, ese tiempo, dice Él que es tiempo que Él expresa de esa forma porque su paciencia y benignidad nos guían al arrepentimiento. Cuando eso se menosprecia por amor a pecado, nosotros no tenemos salvación. Así que el Señor habla inmediatamente que eso nos lleva a dureza de corazón.
Repetir y repetir el pecado me lleva a la dureza de corazón. Y esa dureza de corazón, Romanos 2:5, el Señor dice en ese libro de Romanos, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es que tú sigues ahí. Escuchen las dos cosas, el diagnóstico de Dios. Por tu dureza. ¿Por qué se endurece el corazón? ¿Por qué la dureza de corazón no permite que éste se arrepienta? Porque justamente estamos aferrados al pecado. Y al estar aferrados al pecado, al deleite que produce a nuestra carne, aunque está destruyendo el espíritu y el alma y la mente y la voluntad y nuestra conciencia, está destruyendo nuestro ser. Aún así nos quedamos ahí, paralizados y no lo hacemos. El Señor dice que otro obstáculo es el menosprecio de la paciencia y la benignidad de Dios. Sabemos, ay Señor, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero tú sabes, yo no puedo. Todos hemos pasado por ahí. Pero la palabra de Dios dice que Dios está mostrando esa misericordia y esa paciencia para despertar en nosotros arrepentimiento. Romanos 2:4, escuche lo que dice. Menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, que claro está. Oiga, cuando Dios no consume de inmediato, es mostrando misericordia, paciencia y benignidad. Es increíble, lo estamos ofendiendo, pero como Padre amoroso sigue extendiendo su mano y diciéndome, porfa, cambia, deja de pensar eso, debe ser de otra forma, tú sabes qué es lo que yo quiero, tú tienes al Espíritu Santo en tu vida para que te guíe. Ahí está Dios hablándonos, eso se llama misericordia, no nos consume de inmediato y pudiera hacerlo. La Biblia dice que en momentos donde fue crítico lo que se estaba haciendo, Dios consumió. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo así. Y ni siquiera pensamos en qué estoy yo contribuyendo para que Dios tenga que usar estas medidas. No lo hacemos. Menospreciamos, esa es la palabra que Dios usa, menosprecias la riqueza, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios. Tenemos, hermanos, que considerar esto. Y les voy a decir por qué, ya casi lo estoy diciendo. El próximo obstáculo es tomar el pecado como algo ligero y sin consecuencias. Eso no es nada, eso no importa, eso es mi vida, yo debo disfrutarla como yo quiero. Todas esas justificaciones que usamos para no querer que Dios toque y limpie, arranque, desintoxique nuestras almas y nuestros espíritus. Y entonces dice en Isaías capítulo 5, versículos 18, 19 y 21, Dios hace unos lamentos para que aquellos que lo escuchen se miren en ese espejo o nos miremos en ese espejo. Y dice el versículo 18, ay de los que traen, escuche bien, la iniquidad, el pecado, pero el pecado llevado así, ¿verdad? Con cuerdas de vanidad. Y el pecado como con coyundas de carreta. Es llevar el pecado como si fuera algo que tú lo puedes arrastrar, de forma ligera lo llevas. No te pones a pensar lo que eso significa. Y el Señor dice, ay de esos que hacen eso. Los cuales dicen, venga ya, se apresure su obra. Empiezan a menospreciar y a burlar la misericordia de Dios. Dios dice, ay, de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son valientes para el vino. Sigue hablando de esos pecados que la gente toma con ligereza y que menosprecia la misericordia de Dios. Por último, uno de los obstáculos, no que es el último, sino el último que tratamos hoy, es pensar que no se necesita arrepentimiento porque yo soy bueno, soy una persona buena, yo no necesito arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Y hay personas que cuando conversamos en algún momento de nuestras vidas y hablamos de la necesidad de que todo ser humano se arrepienta, entonces dicen, pero tú me estás calificando como una persona cualquiera, vulgar. Se ofenden. No es que lo digamos nosotros los cristianos, es que el Señor dijo, arrepentíos, el reino de los cielos llegó, acérquense a Él, pero para entrar
hay que arrepentirse, hay que reconocer que hemos pecado. Todos tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios. Nuestro estado pecador nos lleva a cometer pecados. ¿Quién puede cambiar ese estado sino el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz? Así que aquí tenemos, voy a repetir, obstáculos: amor al pecado, dureza de corazón, menosprecio a la benignidad, paciencia de Dios, tomar el pecado como algo ligero y por último pensar que no se necesita. Allá estaba ese fariseo justificándose a sí mismo. Entró al templo a orar, decía el Señor, y decía: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Y empezaba a decirle a Dios: yo diezmo, yo hago todo lo que hay que hacer, yo soy una persona buena. Y dice el Señor: y había allí uno, publicano, un ladrón, y solo se atrevía a decir: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es la diferencia. Cuando tú y yo entendemos que necesitamos a Dios para que Él cambie nuestras vidas, entonces vamos en buen camino. Cristo dijo, llamó, es arrepentimiento para todos. El que cree que no tiene de qué arrepentirse, el que sabe que está haciendo lo que no debe, el que no admite, aunque lo reconozca, no admite que tiene que arrepentirse, el que entiende que puede justificar delante de Dios su estado y su condición. Yo nací así, fue Dios que me hizo. Y no entiende lo que Dios nos dice a todos: tú tienes que arrepentirte. Eso que tú tienes es algo que yo no recibo. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el reino de los cielos, aunque se ha acercado, si tú y yo no nos arrepentimos, no podemos entrar. Y Cristo lo dice de forma dramática. En Lucas capítulo 13, a esos judíos que creían que eran mejores que aquellos que murieron, que habían muerto en un accidente. El Señor le dije: miren, oigan lo que les voy a decir. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Sabes qué es lo triste? Escúchame, mi hermano, mi hermana y los amigos que aún no conocen al Señor. ¿Saben ustedes qué es lo triste? Que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Hiciste menos cosas que aquel. ¿Entiendes que eres más justo que el resto de la humanidad? ¿Entiendes que estás cómodo así y que no necesitas arrepentirte? Dice Dios: todos van a morir, van a ser destruidos, porque para entrar al reino de los cielos tenemos que reconocer que hemos ofendido a Dios y que hacemos daño. El Señor lo dijo claro. Ahora yo quiero que tú lo pienses bien. Escucha esto. Esto no lo podemos tomar a la ligera. ¿Y sabes por qué te lo digo? Y te lo digo con vehemencia, te lo digo con dolor en mi corazón, y te lo digo para que tú y yo, que si somos cristianos, tú y yo lo tomemos en cuenta, y si aún no eres un hijo de Dios, lo tomes con mucho mayor peso. Mira lo que dice Cristo. Una de las revelaciones del Señor Jesús a Juan, su discípulo, es que en los tiempos del fin, cuando todo está en convulsión en el mundo, cuando las señales están cayendo una tras otra sobre la humanidad, dice la palabra, voy a leerlo, necesito que hoy lo escuchemos como nunca lo hemos escuchado. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice de esta manera: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo siguiente, el 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si usted toma eso y lo pone al día de hoy, todo eso lo tenemos. De hecho, lo hemos tenido a través del tiempo, desde que el hombre pecó. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús está resaltando para ti y para mí? Que en medio del juicio de Dios en la tierra, contextualicemos, que en medio de esta pandemia,
En medio de este virus que está llevándose a tantas personas y se ha llevado a tantas personas, frente a un peligro permanente, que Dios ha permitido esto para enseñarnos, hablarnos en voz alta y decir, tienen que arrepentirse. Ustedes están provocando destrucción para ustedes y para el mundo. Esto no es lo que yo hice. Tienen que pensarlo, tienen que meditar, tienen que detenerse. No. La gente está siguiendo, la gente continúa haciendo lo que estaba haciendo. Y mucha gente empieza a hacer cosas nuevas, porque no he probado esto y aquel por si me muero. Déjame disfrutarlo. El Señor dice claramente que al fin de los tiempos, el ser humano, en lugar de arrepentimiento, se endurecerá. El corazón se va a endurecer, se está endureciendo. Lo vemos todos los días. Vemos cosas terribles todos los días. Porque en lugar de arrepentirse, oiga la palabra de Cristo, ni aún así se arrepintieron. Quedó un grupo de personas, otro se fue, murieron, ni aún así se arrepintieron. Dios está diciendo, es necesario cambiar, es necesario dejar eso. Esa misma porción la puede encontrar en Apocalipsis 16, 8, 11, donde se nota, Dios nos muestra muchas más señales, más fuertes todavía, más personas mueren, la humanidad es diezmada realmente, y ni aún así se arrepintieron. No podemos tomarlo a la ligera, porque el Señor dice claramente que si no nos arrepentimos, todos pereceremos. Esta es la oportunidad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, escuchemos el mensaje de Dios. Estoy teniendo misericordia, este es el tiempo de tú arrepentirte, este es el tiempo de tú tomar en tu vida las cosas de una forma diferente, para que no seas sacado de la tierra y sin una ruta hacia la eternidad con Dios, sino una ruta de sufrimiento, de destrucción eterna. Termino con este versículo. Mire qué importante es la palabra arrepentimiento y la acción que eso lleva a cabo. En Lucas capítulo 16 el Señor hace una parábola que Él utiliza para enseñarnos. Yo siempre digo, son cortinas que Dios abre para enseñarnos la eternidad. Dos personas están en dos lugares diferentes. Aquel hombre enfermo, llamado Lázaro por el Señor, estaba en el seno de Abraham, había conocido al Señor, había amado al Señor, y en medio de su prueba no lo negó. Cuando murió fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Está en el lugar precioso, está con Dios. Pero hay otra persona, dice, en un lugar de tormento, que conocía a Lázaro cuando los dos estaban vivos. Mire, por favor, escuche. Dice la palabra de Dios que este hombre le pide a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro para que él tome un poco de agua y la traiga a mí. Estoy muriendo de una sed, estoy en tormento en este lugar. Él confiesa cómo está, cómo se siente, cómo está sufriendo. Y entonces Abraham empieza a decirle, no, mira, no se puede pasar de aquí a allá, hay un abismo que nos separa, no se puede, yo no lo puedo enviar. Y este hombre hace otra petición. Entonces envíalo a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, mira, ellos tienen a Moisés, a los profetas, que los oigan. Eso es lo que tienen que hacer en la tierra, decidirse a creerle a Dios, decidirse a confesar sus pecados, decidirse a aceptar que necesitan salvación. Y entonces este hombre responde, por eso digo, escuche por favor. La palabra arrepentimiento sale de sus labios, está en el lugar de tormento. Él ya no puede cambiar su situación, pero él dice, estoy en Lucas capítulo 16, él le dice esta declaración a Abraham. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, que lean la palabra, que le crean a Dios. Entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La palabra arrepentimiento está en la mente de aquellos que están en sufrimiento. Y está
en la vida de aquellos que están junto con el Señor, porque por haberse arrepentido gozan de la presencia de Dios. Pero este hombre está diciendo, solo si alguien de entre los muertos se levanta, ellos van a creer. Eso se llama corazón endurecido. No querían creer la palabra, por eso no se arrepentían. ¿No es esa la condición de muchos? ¿No es esa la condición en que estamos hoy? ¿No es eso lo que está pasando? Que desechamos la misericordia, paciencia y benignidad de Dios. Y aunque el Señor nos da tiempo para arrepentirnos, le decimos a Dios todos los días, no, yo no quiero. Hermanos, mire, esto es muy serio. No piense porque usted y yo somos cristianos, creímos en Cristo, fuimos lavados con su sangre, pero continuamos con nuestra mentalidad pecaminosa, continuamos con nuestros obstáculos diarios, vivimos con un corazón lleno de ofensas, de no perdón, vivimos con un corazón lleno de celos, de pleitos, de contiendas, vivimos como si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas. ¿Qué nos pasa que no confesamos? ¿Qué nos ocurre? ¿Cuáles son los obstáculos que están impidiendo que tú y yo tengamos la vida en Cristo abundante que Él ofrece, que Él da, que Él realiza? Hermanos, el tiempo en que estamos nos está acostumbrando a no pedir perdón. El tiempo en que vivimos, la cultura que nos rodea, que sigue pecando y no importa, peca, eso no es problema, todo depende, todo es relativo, nos está intoxicando. Y Cristo anunció que sería así. Yo te llamo hoy, en el nombre de Jesús, a que tú y yo comprendamos que todos los días tenemos que decirle al Señor, Señor, y si te he ofendido y no me di cuenta, perdóname. Mantén mi corazón sensible, porque tú dices, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El llamado del Señor es, hermanos, a vivir la vida abundante, no en miseria, y el pecado nos hace miserables. Dios nos ayude a entender esta noche que es tiempo de pedir perdón y de arrepentirnos de nuestro pecado. Dios te bendiga, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia, tu favor, tu benignidad, tu paciencia. Porque todos nosotros, Señor, tenemos que admitir que nos has dado tiempo para arrepentirnos. Nos diste tiempo para venir a ti, para reconocer nuestra necesidad, confesar nuestro pecado. Pedirte, Señor, que dirigieras nuestras vidas. Hoy pedimos perdón porque muchas veces, siendo tus hijos, hemos sido obstinados. Hemos caminado, Señor, o hemos querido caminar como hijos tuyos, pero hay obstáculos. No hemos confesado, no nos hemos humillado. No estamos viviendo como tú quieres. Siendo, Señor, que estamos en tiempos del fin, tu llamamiento es a que nos arrepintamos. Que tú, Señor, no tengas que disciplinarnos, porque no queremos escucharte. Toda dureza de corazón, todo hábito que se ha arraigado en nuestras vidas que nos separa de ti, toda falta de fe y confianza en creer que tú tienes el poder para cambiarnos. Señor, todo lo que es conformarnos al mundo y menospreciar tu santidad. Hoy, Señor, hoy, danos este conocimiento que cale, llegue profundo a nuestro ser y el alma empieza a pedir por medio del Espíritu Santo. Santifícame en tu verdad, oh Señor Jesús, tu palabra es verdad. Cámbiame, restáurame. Hazme una persona que te crea y que quiera vivir conforme a tu deseo. Oramos por aquellos, Señor, que tú dijiste allí en Apocalipsis que no se arrepentían. Oramos por ellos todavía, Señor. Te pedimos que toques sus corazones y que haya un flujo, Señor, de personas corriendo a tu presencia, buscándote, entendiendo que el pecado los ha seducido, pero que tú tienes el poder de libertarlos. Si el Hijo os libertare, dices tú, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Señor, traemos estas palabras
para que las reveles a cada vida en el día de hoy. Y seguimos orando diciendo, líbranos de revolución. Oh Dios, oh Señor, y transfórmanos, Señor, renuévanos, que nosotros seamos diferentes, porque solo tú tienes el poder para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Señor nos guarde, nos bendiga. Piense y medite en esto. Es día de arrepentimiento.